Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el acoso laboral en el ámbito del trabajo. El acoso laboral fue definido por la Ley 1010 del 2006 como toda conducta persistente y demostrable ejercida por un sujeto activo respecto de uno pasivo. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que hay una intención de daño de un actor frente a otro que está tranquilamente desarrollando su actividad laboral, pero tiene dos connotaciones. Dice que es todo acto persistente y demostrable. Persistente, dice la misma Ley 1010, que implica que sea más de una vez en un periodo inferior a 6 meses. Y demostrable, que yo pueda identificar o que pueda expresar y mostrar que el contenido de lo que estoy diciendo es efectivo y es cierto. Estas condiciones de acoso laboral están además signadas por 6 modalidades de acoso que nos implica la Ley 1010. La primera es el maltrato laboral. El maltrato laboral tiene dos grandes vertientes, el maltrato verbal y el maltrato físico. El maltrato verbal, como su expresión se indica, es todo acto verbal injurioso o ultrajante ejercido sobre una persona. Allí se nos incluyen los chismes, se nos incluyen los apodos y esas burlas o críticas respecto a la apariencia física o el quehacer de las personas. Y el maltrato físico es muy particular porque es la excepción a la Ley 1010. El maltrato físico dice que no se requiere la persistencia en la conducta para ser considerado acoso laboral. Por tanto, basta un acto de agresión hostil para ser determinado como acoso laboral. La persecución laboral indica básicamente que es la reiteración de conductas entendidas o con la intención de retardar las tareas o hacerlas más gravosas. Esta persecución laboral es una condición reiterativa de daños o de lesión frente a la persona. Tenemos también la discriminación laboral, entendida como todo trato diferenciado por condiciones de raza, sexo, género, orientación sexual o bien por sus condiciones sociales. Hablamos entonces también de la inequidad laboral, que implica la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Y esto es importante connotar que la inequidad laboral no habla de que yo pueda o no pueda ejercer X o Y tarea, sino que me cambien la carga laboral. Me explico. Si nosotros tenemos un contrato laboral que pide que nosotros apliquemos nuestra fuerza mental, de las 8 horas del día, 7 de esas horas, y de repente me la mandan o me la voltean a una carga física donde son 7 horas, donde tengo que trabajar con mi cuerpo, al voltearme la carga probablemente me voy a sentir inútil, incapaz, cansado o no voy a ser capaz de responder por las acciones. De la misma manera, si mi trabajo es físico, en campo, y me lo voltean solamente a trabajo intelectual, me voy a ver desanimado, aburrido, cansado, y ahí es donde ocurre el proceso de inequidad laboral o asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Hablamos también de la desprotección laboral, y es enviar a la gente sin el adecuado cuidado de los elementos de protección laboral. Cuando hablamos de desprotección laboral implica que si las personas no están capacitadas para ejercer una labor y yo la envío, le estoy generando una condición de menosprecio donde no es capaz de desarrollar la tarea y lo estoy mandando a no tener éxito y a generar condiciones o rencillas personales. El entorpecimiento es esa condición en donde intentamos lastimar a nuestro colaborador o con ocultamiento de la información, con la no entrega de los elementos adecuados para el desarrollo de sus funciones, y de esta manera entorpecemos permanentemente el desarrollo de sus funciones. Estas 6 modalidades de acoso tienen dos connotaciones importantes, unas conductas agravantes y unas conductas atenuantes. ¿Qué puede ser agravante? Reiteración de la conducta, mala conducta anterior del trabajador que está ejerciendo ese tipo de conductas,
varias modalidades de acoso, es decir, que no solo hace entorpecimiento, sino maltrato, discriminación laboral. Eso son conductas agravantes, pero bueno, si eso hace más complicado el proceso, ¿qué lo puede hacer más sencillo? ¿Cuáles son esas conductas atenuantes? De la misma manera, una conducta atenuante es haber mostrado una buena actitud anterior, un buen comportamiento laboral, el deseo y capacidad para mejorar las condiciones de la conducta laboral. Muchas veces los seres humanos, en medio de condiciones apremiantes, somos agresivos con las personas, pero cuando nos llaman al orden y reconocemos que hay en nosotros una dificultad, tenemos la capacidad de organizar y adecuar nuestro comportamiento. Esa sería una conducta atenuante, el reconocimiento de la conducta y el deseo, la motivación para superar esta condición. Así, amigos, que hasta aquí hemos hablado de todo lo que tiene que ver con acoso laboral, un compromiso personal para la convivencia. Empieza desde nosotros, continúa en el trabajo en equipo y se esparce a través de un proceso de clima y cultura organizacional. En nosotros está hacer un aporte gigante para que hoy la convivencia laboral en Corpo Caldas tenga un componente maravilloso. Muchas gracias.